Ok, buenos días chicos. Ayer revisamos como últimos puntos estos códigos IATAs de los aeropuertos internacionales y cuál era la diferencia entre tarifa RAT, tarifa neta que nos pueden indicar en la hotelería básicamente como agentes de viajes, ¿no? Cuando estamos armando un paquete. Hoy vamos a revisar la clasificación de las agencias de viajes. Por una parte, tenemos una clasificación de estos intermediarios turísticos según el canal de distribución. Cuando hablamos de canal de distribución, en el marketing, canal de distribución es cómo llega el producto, en este caso, cómo llega el servicio que vamos a generar. Entonces puede haber dos clasificaciones. La tradicional, que es la face to face, es con una agencia presencial, por eso se llama offline, y la digital, que se ha vuelto tendencia después de los 2000, también denominada online. Ahora de estos intermediarios turísticos tradicionales, tenemos a su vez, nos dice estos autores, Rodríguez, Fernández y Egeitos, que lo tenemos como referencias bibliográficas, que se pueden dividir en brokers, CRS, GDS, DMC, OPC y agencias. Muchos de estos pues funcionan con la característica de ser agentes mayoritarios. Vamos a ir revisando cada uno de ellos. Los brokers es aquella empresa que se dedica a comercializar solo un tipo de producto turístico. Puede ser solamente un seguro, puede ser solamente un crucero, solamente lo que es hotelería, en el que es especialista y usted puede tener cualquier información de ellos referente a una especificidad de algo de ellos, ¿no? Actúa, por lo tanto, como mayorista y ofrece una amplia gama de productos, pero sobre esa índole en general, ¿no? Entonces, un broker no se va a casar solamente con Royal Caribbean, sino que nos va a decir, a ver, tenemos aquí Costa, tenemos Royal Caribbean, tenemos NSL, tenemos Pullman Tour, etcétera. Nos va a decir la variedad de lo que son, en este caso, las navieras, ¿no? Y los destinos. Tal como una aseguradora de carros, el broker les va a permitir brindar varias opciones, ¿no? Y ellos, por supuesto, comisionan por las ventas. Por lo tanto, podemos decir que los brokers son mayoristas especializados en un determinado producto, principalmente estos pueden ser aviones y hoteles. ¿Cuál es el valor agregado, el valor añadido, la importancia de ellos? El conocimiento que tienen sobre los productos en sí. Le pueden referir desde cuántos son los tipos de habitaciones que tienen esos hoteles, cuál es la diferencia entre ellos, la ubicación es donde se encuentra, si es más privilegiada que el otro. En el caso de los aviones, las dimensiones, las compañías aéreas, los beneficios que dan unas y otras. Posee relaciones con casi totalidad de compañías justamente por este tipo de servicio que brindan y por lo tanto tienen capacidad de compra para obtener los precios más bajos, porque todo el mundo quiere tener su vendedor, ¿no? em, de su producto. Vamos con otra denominación que ustedes después también la van a ir revisando en otras asignaturas. Tenemos los CRS, Central Reservation System, tradicionalmente ligadas al sector hotelero. Su objetivo es la reserva de servicios turísticos de forma individualizada. El usuario los compra a través de agencias minoristas, obtienen precios bajos para sus clientes al comprar por volumen y con meses de anticipación. Dentro de este Central Reservation System, algunos están expuestos totalmente al público, no solamente a las agencias de viajes. Por ejemplo, encontramos a Expedia, a Booking, como estas centrales de reservas que permiten al público eh, realizar su acceso a generar una reserva. Son como tour operadores, pero no tienen la capacidad de organizar excursiones ni paquetes, sino solamente venden el producto puntual, ¿no? Booking vende lo que es el hotel. En lo que es Expedia, pues puede ser el boletario, puede ser el hotel. También ahora tienen algunas opciones por ahí de tours operadores, pero no él arma el tour, no arma el paquete como tal, sino que usted como cliente tiene que ir eligiendo, ¿no? Allá, ve, aquí también puedo tomar ese tour, ¿ya? Que les genera el momento de realizar una compra al final.
Estos tipos de CRS, por lo tanto, tienen dos modelos. Inicialmente, los CRS se dieron como un modelo business to business, B2B, ¿no? Sí, modelo de negocio B2B, en donde es imprescindible la actuación de un intermediario. Entonces, el CRS se vendía a mi agencia, Casa Matrip, y yo actuaba como intermediario con el cliente. Pues luego de 1990 y ya entrando a los 2000, se crearon las centrales de reservas online, donde el modelo de negocio se convirtió en un B2C, que significa Business to Customer, ¿no? En donde este negocio puede llegar directamente al consumidor final a través de estas plataformas y que son bastante amigables para las plataformas que habitualmente manejan o manejaban los agentes de viajes con códigos de reserva, ¿no? Entonces ustedes en un booking pueden colocar la ciudad completa, no se la deben conocer con el código IATA. Ustedes colocan la fecha completa, tienen la opción hasta de filtrar si quiere un desayuno, eh, un alojamiento con desayuno nada más o un plan todo incluido. En cambio, cuando se les realizaba en los sistemas, había que utilizar todo código, ¿no? Si era un plan todo incluido, pues había que utilizar un código. Si era una opción de solamente desayunos, era otro código. Y eso tuvo que modificar porque el cliente final no iba a tener el acceso a realizar este tipo de conocimientos. Bien, vamos hablando de los GDS. Ustedes los van a tener creo que es en el módulo, en el semestre 8, que van a tenerlo como una asignatura, el manejo de GDS. Global Distribution Systems son bases de datos centralizadas que permiten acceso a agentes que deben haber sido inscritos. La agencia debe estar inscrita para tener acceso a estas plataformas. Brindan información en tiempo real de diferentes tipos de servicios, no solamente de hoteles y vuelos, también de rentas de carros, entre otras cosas. ¿Cuáles son las más conocidas? Tal vez ustedes la han escuchado, Amadeus y Sabre. Sin embargo, también existen algunas otras en el mundo, como Galileo y WorldSpan. Y más se las han escuchado en lo que es la Unión Europea. ¿Sí? Tenemos también los OPS, que son los organizadores profesionales de congresos. Aquí en el Ecuador ustedes me dirán, "Mis, pero eso yo nunca he escuchado". Pues son denominaciones que de igual podemos escuchar que se dan en otras partes del mundo y por eso es importante es conocerlos. Ellos son los encargados, como dice el nombre, planificar y gestionar eventos, conferencias, congresos centradas en el turismo de negocios. Tenemos los DMC, Destination Management Center. En este caso, tampoco los tenemos presente en Ecuador, aunque algo similar podría ser lo que hace la empresa turística, la empresa pública de turismo de Guayaquil, que está intentando llegar a esto de aquí, a convertirse en un Destination Management a través de todos los tipos de eventos que realiza. Estas empresas de servicios profesionales se ubican dentro de la localidad, intenta pues diseñar, realizar y coordinar programas que beneficien a la imagen de un destino. Ok, y ya que visitamos toda esta diferente clasificación de lo que es el índole tradicional, vamos ahora a revisar cuál es la clasificación que en sí las agencias de viajes manejan en el Ecuador. Porque aunque yo les había mencionado que dentro de su canal de distribución podía ser una, una agencia online y una agencia tradicional, pues agencia online, la normativa vigente por el Ecuador no está soportada. Si usted, en cambio, va a España, se va a encontrar que existen agencias plenamente online que no tienen una jurisdicción física, ¿no? No necesitan de una oficina física. Entonces, aquí les presento la clasificación de las agencias acorde a la normativa vigente,
hasta el 2021. De ahí hubo un pequeño lapso en que varió esta normativa y posteriormente se alcanzó una modificación que se mantuvo como ahora. Agencia de viajes mayorista, agencia de viajes internacional, operador turístico y agencia de viajes dual. Cuatro diferentes clasificaciones. Vamos a ver cuál es en sí el néctar de cada uno de ellos y en qué se diferencian. Agencia de viajes mayorista. La persona jurídica administrada por el MINTUR, en este caso, registrada, perdón, en el MINTUR, quien se encarga de elaborar, organizar, comercializar paquetes en el exterior. ¿En qué se diferencia de cualquier otra agencia? Que su comercialización está prohibida directamente con el usuario. O sea, una agencia mayorista no les puede venir a ustedes a vender un paquete. Digamos que usted trabaja en una agencia mayorista y para el viaje de semestre, ¿no? Quiere hacerla participar, pues lamentablemente ellos no pueden venderles directamente a ustedes porque no se puede vender directamente al usuario. Se llaman mayoristas porque van a proveer de ese producto a las otras agencias que se dedican plenamente a la venta o a las agencias duales que tienen la doble facultad. ¿Sí? Entonces aquí justamente menciona, la comercialización se da mediante agencias de viajes internacionales o duales, agencia de viajes mayoristas. Por eso ustedes en la clase anterior tuvieron como un trabajo taller en revisar algunas agencias mayoristas del Ecuador. Entonces tal vez se habrán encontrado con estos nombres, un Salmor, un GT, un DT, un Pacific Rex, Turqueando, M&M, que es una corporación en sí, Castellum, HDP, Mass Travel, Citadel, o algunas otras que por ahí existen también. Bien, luego de pasar esta agencia de viajes mayorista, vamos a abordar lo que es agencia de viajes internacional. Es también esta persona jurídica, es decir, una empresa que está registrada en el Ministerio de Turismo. Si una empresa no está registrada en el Ministerio de Turismo, pues entonces no tiene una validez, ¿no? Es igual que si usted está registrada en el SRI y no paga sus impuestos, pues está haciendo fraude al Estado y no está con la legalidad del caso. Es igual con una empresa, no solamente es necesario a veces inscribirse, sino tener los permisos vigentes, eso hay que tenerlo muy en claro. Comercializa los servicios y o paquetes turísticos de las agencias mayoristas, así que estos sí se van a ver con el usuario. Comercializa también el producto del operador turístico nacional, ¿sí? Pero sin embargo, una agencia de viajes internacional no puede elaborar, organizar y comercializar programas propios, ¿ya? Entonces nos queda en claro que estos son plenamente intermediarios, porque no van a hacer nada más que venderlos de los otros. Tienen que más bien buscar son proveedores, pero ellos no los van a armar ese producto, sino que van a vender el producto de su operador o de la mayorista. Si tienen alguna pregunta, por favor, me pueden indicar. Vamos al siguiente componente, operador turístico. El operador turístico también es una empresa, ¿sí?, que tiene que estar registrada en el Ministerio de Turismo. Y en cambio, ellos son los que se dedican a la organización, al desarrollo y operación directa de viajes y visitas turísticas en el país. Si usted está registrado como operador turístico, solamente puede hacer programas dentro del país. Si usted quiere hacer también venta de viajes internacionales, esa es otra denominación. Puede comercializar, por lo tanto, de forma directa con el usuario o a través de otras agencias. Tenemos muchos operadores turísticos disponibles a la vista en Baños, donde usted encuentra esta agencia que les puede directamente a ustedes vender el tour de las cascadas o el tour a Cuyo o el tour a Yasuní, saliendo desde Baños, pero también pues este operador contactarse con una agencia de Guayaquil para que la agencia de Guayaquil arme su paquete y lleve al grupo para allá y ellos simplemente realizan la visita, la operación. Sí, la primera era mayorista, la segunda internacional, este es turístico y ahora la agencia de viajes dual.
Agencia de viajes dual, como dice el nombre, dual, dos cosas. Es también una empresa registrada en el Ministerio de Turismo que ejerce actividades de una agencia de viajes internacional y un operador turístico. Entonces, ¿qué puede hacer una agencia de viajes dual? Le vamos a preguntar por aquí a los dormidos. A Carlos Pincay. Bueno, las agencias de viajes dual dicen que son personas jurídicas registradas en la Autoridad Nacional de Turismo, Mintur, que ejerce las actividades de una agencia de viajes internacional y un operador turístico. Ya, ¿y qué entonces son esas actividades que hacía una agencia de viajes internacional? Son las que se dedican a, son las que trabajan con paquetes no del mismo país, sino que cuando contactan con los clientes es más para, es como decir, para otros países. En cambio, los operadores turísticos son parte del mismo país, o sea, trabajan, este, enfocan todos sus proyectos en el país. Ok, sí, está bien con sus propias palabras, la explicación que ha mencionado. La función de una agencia de viajes internacional es vender lo de los mayoristas y la de los operadores. Pero si aquí también una agencia de viajes dual puede trabajar con el operador, netamente lo que vendería, por un lado, son paquetes de viajes al exterior, Disney, Punta Cana, Cartagena, Egipto, Dubái, Turquía. Y también una operación nacional, puede ser un full day a Baños, puede ser un 2 días, una noche a Cuenca, puede hacer sus viajes de 3 días, 2 noches, 5 días, 4 noches, que vaya con su familia, que vaya con sus amigos, para grupos de estudiantes, etcétera, ¿no? En todo caso, cuando usted esté armando una agencia de viajes, decida cuál de las funciones le gustaría tomar. Ser solamente operador turístico nacional, ser solamente agente de viaje internacional en que toma todo lo hecho y se dedica a vender, o ser una agencia de viajes dual que le permite vender lo de los mayoristas, pero también armar sus propios paquetes. ¿Ya? Ok, vamos con otra clasificación de agencias. Esa es la clasificación de agencias acorde a la normativa ecuatoriana, ¿no? Son 4 tipos de agencias. Esta que les presento es acorde a la actividad desarrollada. Pueden ser emisoras o pueden ser receptoras. Emisoras las que envían los viajeros a un destino distinto al suyo. Si me dedico más a la venta de paquetes internacionales, ¿no? En lo que es Punta Cana, Cartagena, Lima, Buenos Aires, etcétera. Ese es mi público objetivo. Podríamos decir que mi agencia está dedicada a ser emisora o outgoing. Existen otras agencias específicamente o especialmente más bien las operadoras que son receptoras. Un Metropolitan Touring es normalmente receptor, recibe a las personas de Norteamérica, de Alemania, de Noruega, de Francia, en Ecuador y realiza la operación en Ecuador. Por ejemplo, las Islas Galápagos, que Metropolitan Touring tiene pues su operación matriz en cuanto a público objetivo referimos. O sea, ahí sería una agencia receptora, ¿no? Porque se enfoca en vender a personas de afuera para atraerlos y que visiten en sí en nuestro entorno. Pero también un ejemplo de una agencia receptora puede ser una operadora turística de baños que recibe gente de afuera y lo que hace es operar internamente en ese destino. ¿Ya? Ahí la mayoría de las agencias que ustedes encuentran no se dedican a vender boletos aéreos, no se dedican a asesorías de visas, no. La mayoría de las agencias que ustedes encuentran en baños o en destinos así altamente turísticos se dedican a realizar la operación turística del destino. Si ustedes ven son los letreros em, del manto de la novia, visita el manto de la novia en la noche. No tour, al mirador, no sé cuánto, a partir de las 7 de la noche, ¿no? Etcétera. Esta otra clasificación refiere a la estructura y a la gestión. De acuerdo a esa estructura y la gestión, nos dicen estos autores, Rodríguez y compañía,
que pueden ser agencias propias, pueden ser franquicias, pueden ser grupos de gestión y pueden ser grandes redes. Agencias propias, todas aquellas que pertenecen a una persona jurídica y son gestionadas de forma independiente. Usted se crea su agencia, no tiene que rendirle la cuenta a nadie, ¿no? Porque usted eligió el nombre, usted hizo la escritura, la subió a la compañía, hizo el registro mercantil y toda la gestión del caso. Bueno, también existen, sin embargo, franquicias. En el caso de las franquicias, pues son aquellas agencias que se replican con los nombres en varios destinos. Entonces, así como en Sweden Coffee, que es una cafetería que usted la ve en todas partes del Ecuador y lo que se vende es el nombre, la franquicia. Usted por tener el nombre de Sweden Coffee tiene que pagar como $60,000. Aparte de cualquier tipo de adecuación y todo, ¿no? Porque con el nombre le viene un manual que dice, a ver, las cosas aquí funcionan de esta manera. Los postres tienen que ser elaborados de esta manera, el personal tiene que vestir de esta manera, el local tendría que más o menos estar bajo este concepto, bajo esta ambientación. Los procedimientos se manejan de esta manera, el sistema contable se maneja bajo este tipo de programa, el administrador debe tener tales características, la persona que trabaja en ventas debe tener tales características, ¿no? El barista debe tener tales características. Eso es lo que brinda una franquicia, los lineamientos para prestar su nombre o para alquilar su nombre, diríamos así. Eso también sucede en las agencias de viajes. Por eso encontrábamos antes el Thomas Cook en toda Europa, en España, en Alemania, en Francia, en Italia, no, cuando existía Thomas Cook. Y esta era básicamente la venta de franquicias. Aquí en Ecuador también tenemos por ahí unas agencias que venden sus franquicias. Encontramos que esa misma agencia de Guayaquil está en Quevedo, está en Babahoyo, en Vinces y en otros lugares. Entonces, franquicias es vender el nombre o alquilar el nombre, básicamente. Y además, junto al nombre vienen algunos procedimientos que se deben cumplir para conservar el nombre. Grupos de gestión, en cambio, es la asociación de agencias de viajes bajo una marca comercial que le permite ser más competitivas. ¿Sí? En este grupo de gestión podemos nombrar al grupo de M&M. Ellos tienen mayoristas, tienen minoristas, tienen agencia dual, tienen operador, tienen un sistema de reserva individualizado, de boletos, etcétera. Eso es un grupo de gestión. Grandes redes pertenecen a grandes grupos turísticos y habitualmente incluyen agentes internacionales también, ¿ya? Entonces, hablamos de estas agencias que tienen conexiones con grandes resorts, hoteles, a veces tienen hasta la representación de esos grupos de hoteleros en México, en el Caribe, entre otros destinos. Y aquí les menciono otros tipos de agencias de viajes, porque aunque en el Ecuador no se reconozca como legal este tipo de agencia, hay que indicar que en el mundo, pues algunas normativas sí lo sostienen y sí le brindan la base para que la empresa se brinde de forma legal. Hablamos de las agencias virtuales o conocidas como OTAs. Si usted está en Europa, las va a escuchar nombrar con el nombre de OTAs. Si usted estudia algún tipo de posgrado en, en España, pues las va a escuchar con el nombre de OTAS. O si usted está leyendo un libro español, básicamente europeo, también las va a encontrar con este nombre, ¿no? De OTAS, Online Travel Agencies, básicamente solo trabajan en red a través de una página web. Es preciso hacerse socio para acceder a las ofertas. Esa es la modalidad de ellos. Se puede acceder desde cualquier punto y a cualquier hora. Y pues muchos GDS, el sistema de reservas, han terminado siendo agencias virtuales, así como Expedia, que era WorldSpan, y como WorldSpan comenzó a ver el crecimiento de Amadeus y Sabre, entonces creó esta virtualidad. Y Travel City, que es creado por Sabre. Ok, preguntas hasta ahí. Ok, supongo que están las cosas claras.
Vamos estableciendo desde cuándo nacieron estas ideas de las OTAs. Yo les decía que más o menos desde los años 1900. Después aquí nos dice que la idea fue lanzada por la telefónica AT&T en 1993. ¿No? Expedia fue una de las empresas pioneras centrado el mercado en Estados Unidos, justo visualizando que no las personas tenían suficiente tiempo para ir a una agencia de viajes en horas laborables porque estaban trabajando. Y las agencias de viajes trabajaban a las mismas horas que esas personas estaban trabajando. Entonces, estas personas tenían más facilidad de una compra en la noche, en la madrugada, en otros horarios. Y pues esto da idea a este tipo de nuevas tendencias. Junto a Travelocity, Booking, Hotwire, Priceline, está entre las de mayor facturación Expedia. Vamos con otra denominación que también nos vamos a encontrar en lo que son el mundo de las agencias de viajes. Agencia naviera, que es una empresa que representa a una o varias compañías de barcos transportadores, puede ser de turistas, pero también puede ser de carga, ¿no? O sea, si ustedes lo llaman para una agencia naviera, no solamente es de turistas, podría ser que sea una naviera que transporta material. Así que, por eso me gusta dejar en claro que puede ser también carga. ¿Qué es un agente marítimo, fluvial o lacustre? En cambio, es esa empresa autorizada por la Dirección General de Transporte Acuático para intervenir a designación del agente general o en representación de la naviera o armador de las operaciones de las naves de los terminales portuarios. En otras palabras, es la persona que va a manejar a las empresas o va a ser la cara de las empresas navieras. ¿Sí? Ok, hasta ahí, consultas. Entonces yo voy a preguntar a ver si ya se recuerdan. Se las nombré un par de veces. Ninoska Elbert, Ninoska Elbert a la una, Ninoska Elbert a las dos, Ninoska Elbert a las tres. Nada. Se fue Ninoska Elbert. Le mandamos a la sala de espera. Preguntemos a Rebeca Gutiérrez. Rebeca Gutiérrez a la 1, Rebeca Gutiérrez a las 2, Rebeca Gutiérrez a las 3. Tampoco. También le mandamos a la sala de espera. Castro María, Presente. ¿cómo está? Castro, me diga entonces, ¿cuál es la clasificación que permite la normativa ecuatoriana en cuanto a agencias de viajes se refiere? Está la agencia de viajes mayoristas, la agencia de viajes internacional, el operador turístico y el dual. ¿Me gustaría que le diera definición o con el nombre está bien? Está bien. Ok, perfecto. Está correcto, gracias. Bien. Entonces vamos con la última parte que vamos a revisar en este año, porque aquí ya no nos vamos a ver, es la unidad, perdón, es el tema 3, marco legal de las agencias de viajes. Sí. Para este marco legal de las agencias de viajes nos enmarcamos en lo que refiere a el Reglamento de Operación e Intermediación Turística emitido por acuerdo ministerial en el 2021 por el actual ministro Nils Olsen, ¿no? En este reglamento se expone lo que son definiciones, derechos del usuario, obligaciones del usuario. Nos indica cuál es el registro y el licenciamiento, nos indica la clasificación, actividades y previsiones de las agencias de viajes y nos indica cuáles pueden ser las formas de comercialización. En otras palabras, este reglamento nos dice cómo podemos ser una agencia de viajes formales, legales, qué podemos hacer y qué no podemos hacer.
¿no? En su capítulo 2 están los derechos y obligaciones. En derechos de usuario, obligaciones del usuario, derechos de la agencia y las obligaciones de las agencias como tal. En, en este caso, pues aquí vamos a encontrar dentro de esos derechos del usuario que está el recibir el servicio que nosotros estamos ofertando. Eso dice uno de sus lineamientos. Otro de los artículos refiere a que el usuario debe recibir una evidencia de lo que está, del servicio que va a tomar. Estamos hablando de un voucher, estamos hablando de una factura. Producto de esa comercialización, el voucher va a ser que le va a permitir recibir el servicio, pero la factura es que le va a servir para declarar impuestos. Pero también están algunas obligaciones del usuario. Entre esas obligaciones del usuario, pues se mencionan que el usuario es responsable del pago de los servicios contratados con una agencia de viajes. Por lo tanto, es importante que dentro de lo que usted le entrega como propuesta de un viaje y luego como voucher, se encuentren esas pequeñas letras donde se indique qué es lo que se va a recibir y a qué está sujeto este usuario en el caso de no cumplir, ¿no? O sea, aquí les estoy mostrando la ley completa, ¿no? Los derechos de los usuarios, ¿no? Por aquí estaba lo de exigir la copia del contrato voucher, que ya se los nombré, ¿sí? También está por acá como obligación el cumplir con las condiciones pactadas, ¿no? Si la persona le dijo que iba a brindarle un 50% hasta fin de mes y 50% 30 días antes de la operación y que luego de eso no hay reclamo, no puede venir 24 horas antes de ese viaje a Punta Cana a exigirle que usted le dé el ticket a Punta Cana, porque él no cumplió con la parte del contrato. Pero ¿cómo usted se justifica? Pues justamente teniendo en claro todo este tipo de em, pronunciamientos dentro del contrato que firmó con él o dentro de los vouchers que le entregó. ¿Sí? También es una de las obligaciones devolver los equipos que fueron proporcionados para servicios turísticos. Usted está realizando alquiler de snorkeling, el equipo de snorkeling, alquiler del equipo de buceo. La persona no puede decir, ah, yo me lo llevo porque yo pagué por él. No, pagó por el alquiler. Entonces, es una obligación el devolverlos. Y también es importante que si alguno de estos elementos que utilizó es perecible a que se pierda, mencionarle a la persona antes de usarlo. En el caso de la pérdida de la máscara, pues se cobrará un valor de $20, $30, etcétera, ¿no? Para que la persona también tenga cuidado y que si sucede, pues ya sabe a qué abstenerse, que debe pagar de alguna forma. Respetar el entorno cultural natural, no porque está pagando, esta persona puede hacer mofa del grupo de personas que están recibiéndole, eh, esta persona puede maltratar el medio ambiente, ah, me voy a llevar las flores del lugar porque yo estoy pagando por el servicio, no. Y esto también, el guía, cuando está realizando la operación, puede ser partícipe de brindarle todos estos detalles. Bien, también tenemos derechos de las agencias de servicios turísticos. Entonces, ¿en qué estamos obligados como agencias? Eso está en el artículo 6, ¿no? Por una parte, estamos obligados a determinar políticas de cobro, pues estamos obligados también a contar con la confirmación en formato físico o digital de ese cobro, a exigir información oportuna y completa, documentos de respaldo de los servicios turísticos que nosotros vamos a recibir por parte de nuestros proveedores, acceder a programas, beneficios promovidos por el Estado, con participación en ferias, capacitaciones que brinde el Ministerio de Turismo. Si nosotros estamos inscritos, pues podemos exigir pues que nosotros seamos parte de esa capacitación. Pero también estamos obligados a ciertas cosas, como el artículo 7 nos refiere, obtener el registro de turismo y licencia anual de funcionamiento. Y esto es importante conocer porque nosotros no podemos decir que somos una agencia si no tenemos un registro de turismo y no contamos con una licencia anual de funcionamiento.
Usted no se puede declarar agente de viajes. ¿No? Sí, es que yo ya me creé una agencia de viaje virtual. Y usted tiene ya la inscripción en el registro de turismo. ¿Y qué es eso? Bueno, ya vamos a aprenderlo más adelante. Pero no puede tomar esa atribución de vender boletos, realizar paquetes turísticos si no está legalmente em, inscrito en esta institución, que es el Ministerio de Turismo, y sustentado con la licencia anual de funcionamiento, que esto se lo paga en cambio con los municipios de su localidad. O sea, Guayaquil, Cuenca, Lomas de Argentillo, Ciudad Ayora, Durán, Daule, donde sea. ¿Qué otra obligación tiene? Proporcionar sus servicios conforme a lo establecido en la ley de turismo, proporcionar información veraz, contar con equipo de instalaciones en buen estado, acceder a una de las clasificaciones de agencias de servicios turísticos. Usted no puede ser todo, no puede ser mayorista, internacional, dual y operador. No, tiene que elegir una. Contratar servicios turísticos formales. Ya soy agencia, pero aquí quiero darle un trabajito a mi amiga y su amiga es guía. No, entonces la puede mandar de tour líder. No, es que la quiero mandar de guía al Chimborazo. Pues no, no es lo correcto. ¿Sí? Es más, si existe una inspección en el camino, pueden regresarle a todas las personas. Ok, también puede ser entregar la factura, una obligación es entregar la factura al cliente y brindar los contratos, bueno, ya les había mencionado, contratos en formato físico o digital, informar las políticas de cobro, muy importante, para nosotros también poder reclamar. Señor, usted tenía hasta el 30 para pagar. Ah, ¿y dónde estaba eso? Nunca me lo dijo. No, aquí está escrito, ¿no? Listo. Ok, ¿qué más tenemos por acá? En el capítulo 15 tenemos la clasificación que ya les mostré. Esto está en la ley, yo no me lo inventé, ¿no? Entonces usted lo puede referir aquí. Va al capítulo 15 y aquí está la clasificación. Lo mismo que yo le dije pues, en extracto, aquí está un poco más detallado, ¿no? Entonces, no es invento de la profesora, está en este acuerdo ministerial como tal. Por acá, en lo que es el título 2, en el artículo 8 nos dice cuáles son los requisitos y procedimientos para la obtención del registro de turismo. Y nos dice que una de las primeras cosas que debemos tener es el RUC. Debemos tener el RUC. También tenemos que contar con la constitución de la compañía aprobada por la Superintendencia de Compañías y los nombramientos vigentes del representante legal inscrito en el registro mercantil. Una vez más, este es el resumen del capítulo 2 del artículo 8 que ustedes van a encontrar acá en el documento en general. El próximo año ya sería, vamos a ver cuáles son los procedimientos justamente para obtener el ROC, para crear la empresa en la superintendencia de compañías, para realizar un registro mercantil de nuestros nombramientos, cuál es el modelo de los nombramientos, sacar los permisos respectivos para la tasa de habilitación, que previo a la tasa de habilitación hay que sacar un permiso de bomberos, etc. Entonces tenemos aquí en el título 3, el artículo 13, que es la intermediación, y el artículo 14, que es la operación. Y aquí nos dice las definiciones que ya hemos visto, así que no voy a puntualizar sobre eso, porque ya los mencionamos antes. Pero para que vean que eso está en la ley, nada es inventado. El artículo 21, que son requisitos para las agencias de servicios turísticos, donde se dice cuál es el espacio físico, que no puede ser una página web, sino que debe estar en un espacio físico permanente donde se desarrollan las actividades comerciales. Tampoco puede ser un coworking, ¿sí? Así que la agencia debe contar con una dirección como tal. Al menos el 50% del personal debe contar con un título profesional en turismo, que al menos el 20% del personal debe contar con un nivel B1 de idioma extranjero,
y que los operadores de turismo que involucran modalidades de turismo de aventura deben contar con un seguro de accidentes. Esto es el extracto del artículo 21. Por acá, en el artículo 27 nos habla sobre el representante de ventas. Nosotros podemos contratar a una persona que se dedique a las ventas. ¿Y cuáles son los requisitos? Nos dice en el artículo 28. En el artículo 29 nos dice cuáles son las formas de comercialización virtual o en línea. Y nos dice que si nosotros tenemos una comercialización virtual en línea, siendo una agencia física, sí podemos contar con una página web que venda, ¿sí? Pero que el diseño de ese canal virtual debe incluir lo siguiente. Esta fue una pregunta de examen que hizo que era muchísimo la vez pasada. Debe incluir teléfono, dirección, seguridad de la interfaz, seguridad y protección de los datos clientes, declaración de responsabilidad, las políticas de cobro, número de teléfono de contacto, la identificación de turismo, es decir, el código que nos da el Ministerio de Turismo cuando nos registramos, y la licencia anual de funcionamiento. Todo esto debe estar en la página web cuando ingresamos. ¿Ya? En eso nos solicita el Ministerio de Turismo en este caso. Bien, chicos, y vamos a quedarnos en, solamente los voy a dejar con el trabajo de tener la idea de qué pasa si quiero crear mi propia agencia de viajes. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo comenzar? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Ya? Antes de nosotros decidir ya irnos al RUC a crear nuestra agencia de viajes, debemos tener en claro si nuestra empresa va a ser unilateral, una sola persona, ¿ya? O va a manejarse con socios. O sea, el mínimo de accionistas, cuando manejamos socios, tienen que ser 2. ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿me vale trabajar solo o me va bien trabajar acompañado? Sí. También es importante saber que todas las entidades legales en Ecuador necesitan un presidente y un director general que deben ser ecuatorianos o si son extranjeros tienen que tener una visa válida. ¿Ya? Y que el representante legal puede ser o el presidente o puede ser el director general o puede ser un gerente general o pueden ser 2 personas también. Pueden trabajar individualmente o combinado y todo esto se establece son en los estatutos de la empresa. ¿Y qué tipo de empresa voy a crear? Puede ser una responsabilidad limitada o puede ser una responsabilidad ilimitada. Así que el trabajo del día de hoy lo que consiste es en averiguar cuáles son los tipos de empresas que actualmente posee el Ecuador, en las cuales yo podría crear mi agencia de viajes, es decir, sociedad anónima, compañía limitada. Ya les doy 2 ejemplos. ¿Ya? Sí. Em, esa es la primera parte. ¿Cuáles son los tipos de empresas que tiene el Ecuador y que yo podría crear una agencia de viajes? La segunda es si la empresa que yo crearía, usted como persona, sería una empresa unilateral o sería con socios. ¿Sí? Sería una empresa unilateral o sería con socios. Pero me va a sustentar el porqué. Va a decir, no, yo no quiero unilateral porque yo trabajo sola, siempre he trabajado sola y me va bien sola. ¿Ya? Tiene que sustentarme, no solamente decir unilateral y quedarse ahí, porque eso puede haberle copiado a la persona que le prestó el deber. Por lo menos quiero saber un poquito si lo puso en análisis. ¿Ya? Sí. Y vamos a imaginar cuáles serían los 3 posibles nombres que podría considerar para su empresa y qué tipo de agencia crearía de las 4 denominaciones, de las 4 clasificaciones que el Ecuador permite. Esas son 4 cosas. Primero, Miss, dígame. todo lo que usted está diciendo ahorita está especificado en el trabajo que envió. Lo que pasa es que no pude copiarle las preguntas. Sí, sí, lo estoy activando y ahí va a estar todo. Ujú. Ay, Ahí a mí, menciona gracias. lo mismo, solamente que ahorita estoy como que explicándolo, ¿no? Porque después ven las 4 opciones y no van a saber de qué se trata. Entonces, por eso, pues mejor lo explico aquí.
Primero, ¿cuáles son los tipos de empresas que se pueden constituir en el Ecuador? Es más global, ¿no? Pueden ser naturales o jurídicas. No, tiene que ser la clasificación de sociedad anónima, compañía limitada, ya no les voy a decir los demás porque si no ya estoy haciendo todo el deber, todo el taller. La segunda ya es más de análisis. ¿Usted crearía una empresa unilateral o con socios? ¿Por qué? La tercera pregunta, indicar 3 posibles nombres que le diera a su empresa. ¿Ya? Y la cuarta pregunta, ¿qué tipo de agencia crearía? Profesora, una pregunta. Yo recuerdo que habían, creo que, 5 tipos de compañías aquí en el Ecuador. Ujú. Ponemos el nombre del tipo y le gustaría una definición o solo el nombre bastaría. Claro, la definición. Ajá. Sí. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta? Ok, chicos, ¿tienen Miss, alguna hora para disculpe, revisar eso? Dígame. ¿va a, su- va a subir la clase de hoy día? Sí, claro. Sí, sí, era eso. La de ayer no se las he subido, pero ya está en YouTube. Solamente me falta pegar el enlace aquí. Ujú, en la plataforma. Ay, ya, gracias, Miss. Esta actividad es para hoy, Sí, esta actividad es para hoy. hasta terminar la clase. Ujú, hasta la 1 les voy a dejar. Ok, gracias. Esto ya les debe aparecer. Con el nombre de taller 15 de diciembre les aparece. Está al final. ¿Alguna otra consulta? Licenciada, disculpe, en la plataforma hay un deber que dice fecha límite hasta el 3 de enero. Déjeme ver cuál es ese deber, a ver si avanzamos o no avanzamos. Ya, no avanzamos, pero es investigativo. Así que tiene que saber usted cómo poder llegar a visualizar una escritura de constitución de una empresa. Les voy a indicar cuál es el enlace básicamente. Consultas de... Miren chicos, para que ustedes hagan ese deber, les voy a ahorrar no sé cuántos días de búsqueda. Ustedes tienen que ingresar a esto de aquí. Lo que deben tener, por supuesto, es el RUC de una empresa o el nombre de la empresa para poderla buscar. ¿Cómo ingresan? Ponen en Google consulta de superintendencia de compañías. Pero tienen que poner consulta de superintendencia de compañías. Porque si no ponen consulta, les va a pedir que ustedes tengan un usuario creado. ¿Sí? Consulta de superintendencia de compañías, les sale esta opción. Y pues lo que sí tienen que hacer es el RUC de una empresa y ahí plug, les va a generar esa información. Lo que es, aquí les estoy pidiendo la escritura de constitución. Dígame, iCar. Mis buenos días. Una pregunta, ¿nos podría dar un poquito más de tiempo? Para lo del taller. Sí, Miss. El taller lo voy a dejar abierto, ya lo pueden entregar, lo voy a dejar abierto y no les voy a bajar puntos, lo voy a escribir aquí para acordarme, porque suele bajar puntos por entregas atrasadas, pero le voy a poner ahí, no se va a bajar puntos por entregas atrasadas. Gracias. O sea, lo va a dejar abierto todo el día. Ujú. Ah, listo, mis gracias. Listo, ya le coloqué esa información. ¿Alguna otra consulta? No, ninguna. Listo, chicos. Entonces, nos vemos el próximo año. Felices Navidades, feliz Año Nuevo, que quemen el viejo.
Cuídense. Díganle. Gracias, Miss, igualmente. Igualmente, Miss. Igualmente. Hasta gracias. luego, mis gracias. Corrala tiene una pregunta. Sí, mis buenos días. Lo que pasa es que en ese deber que dice trabajo autónomo 2, ahí se revisar la escritura de constitución, analizar cuáles son las partes de dicha escritura, qué elementos la conforman. O sea, no entiendo esa parte. ¿Qué se debe poner en sí, en ese deber? Pero ya le enseñé cómo ingresar a buscar la escritura de constitución. ¿ya? Sí, o sea, sí. Ya, y ahí le va a aparecer un documento notarizado y usted tiene que describir las partes. Es como que se tiene un libro y dice, este libro tiene índice, tiene capítulos, tiene bibliografía. Ya, eso, básicamente. Solamente eso. Sí. Ya está, gracias. ¿Listo? Ok, chicos, ahora sí. Chao, chao.